En la lejana ciudad de Esmirna, alrededor del año 69 después de Cristo, un niño vino al mundo en medio de tiempos difíciles. Ese niño, que sería conocido como San Policarpo, nació en un periodo de grandes cambios y desafíos, tanto políticos como espirituales. El Imperio Romano se extendía por gran parte del mundo conocido, y el cristianismo, todavía en los primeros años de su expansión, enfrentaba una creciente persecución. Sin embargo, fue en medio de esta turbulencia que Policarpo comenzó a trazar un camino de fe que cambiaría su vida e inspiraría a generaciones de cristianos. Policarpo no era solo un niño común. Desde muy pequeño, algo en su vida parecía estar destinado a un propósito mayor. Creció en una familia sencilla, pero con una profunda conexión con el cristianismo, un movimiento que aún era nuevo y frecuentemente mal entendido. Esmirna, la ciudad donde nació, estaba bajo dominio romano, y los cristianos eran constantemente perseguidos por no postrarse ante los dioses paganos. Fue en este ambiente donde Policarpo, desde su infancia, aprendió sobre las enseñanzas de Jesús y sobre la importancia de la perseverancia, incluso en medio de las adversidades. La figura que más influyó en el caminar cristiano de Policarpo fue el apóstol San Juan, a quien el propio Jesús había confiado a su madre, María, antes de su muerte. Policarpo tuvo la oportunidad de conocer a San Juan personalmente, convirtiéndose en su discípulo. Esta conexión directa con uno de los apóstoles más cercanos a Jesús le dio a Policarpo una profundidad espiritual y una comprensión única de la fe cristiana. No solo escuchó las enseñanzas de alguien que caminó con Cristo, sino que también absorbió la sabiduría y paciencia de Juan, características que moldearían su futura labor de liderazgo. Policarpo era un joven sereno, pero decidido. Escuchaba atentamente las historias de Juan sobre los milagros y enseñanzas de Jesús, y sentía dentro de sí un ardor creciente por compartir esa verdad con el mundo. Juan, a su vez, percibió el potencial espiritual en Policarpo y lo alentó a continuar su camino de fe, siempre guiado por el amor a Dios y al prójimo. Bajo esta tutela, Policarpo creció, no solo en estatura, sino también en sabiduría, firmeza y caridad, valores que serían fundamentales en su futura misión. A medida que Policarpo crecía, también observaba el aumento de las tensiones entre los cristianos y el Imperio Romano. El cristianismo, que predicaba a un solo Dios y el amor al prójimo, contrastaba radicalmente con la religión romana, que exigía la adoración de los dioses paganos y del emperador. Los cristianos, que se negaban a hacer sacrificios a los dioses romanos, eran considerados enemigos del Estado. Policarpo, aún siendo joven, entendía la gravedad de la situación y veía con tristeza a sus hermanos y hermanas de fe siendo martirizados por su lealtad a Cristo. A pesar de las dificultades y amenazas, Policarpo no se dejaba intimidar. Sabía que su llamado era servir a Dios con valentía y verdad. Su fe inquebrantable lo colocaba muchas veces en situaciones delicadas, pero nunca se alejaba de su misión. Su cercanía con San Juan fue una de las grandes bendiciones de su vida, ya que a través de esta relación, Policarpo pudo aprender cómo resistir las presiones externas sin perder la esencia de la fe cristiana. Durante sus años como discípulo de San Juan, Policarpo fue testigo del crecimiento de la Iglesia en medio de la persecución. Escuchó sobre los apóstoles que entregaron sus vidas en martirio, vio la fortaleza de los cristianos que mantenían su fe incluso frente a la muerte, y entendió que la fe en Cristo no era una promesa de una vida fácil, sino una promesa de vida eterna. Estas enseñanzas marcaron profundamente a Policarpo y lo prepararon para la gran responsabilidad que lo aguardaba. La vida en Esmirna, aunque rodeada de peligros, también le ofrecía a Policarpo oportunidades únicas para vivir la fe cristiana en su forma más pura. Asistía a las comunidades cristianas locales, muchas veces organizadas en secreto, y se dedicaba a servir a los necesitados. Su carácter humilde y generoso llamaba la atención de todos a su alrededor. Aun siendo un joven, Policarpo mostraba una madurez espiritual que sorprendía a todos. Con frecuencia era llamado para ayudar en la dirección de las comunidades, especialmente cuando la persecución aumentaba y muchos líderes cristianos eran arrestados o asesinados. Policarpo sabía que, algún día, tendría que asumir un papel de liderazgo más activo en la Iglesia, y se preparaba para ello con dedicación. Buscaba en cada situación una oportunidad para crecer espiritualmente. Su vida de oración era intensa y constante. Policarpo creía firmemente que la relación con Dios debía ser el centro de su vida, y por eso, pasaba horas en oración, meditando sobre las palabras de Cristo y pidiendo sabiduría para enfrentar los desafíos que vendrían. A medida que crecía la fama de su sabiduría y piedad, Policarpo también atraía la atención de quienes estaban fuera de la fe cristiana. Muchos paganos, al ver su bondad y dedicación al prójimo,
se sentían curiosos acerca de la fe que profesaba. Policarpo nunca rechazaba una oportunidad para compartir el Evangelio, pero lo hacía con humildad y paciencia, nunca imponiendo su creencia a los demás, sino mostrando, a través de su vida, el poder transformador del mensaje de Cristo. Sabía que, en un mundo lleno de hostilidad, el amor y el ejemplo eran sus mejores herramientas de evangelización. Cuando San Juan sintió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, confió a Policarpo una misión especial: continuar el trabajo de predicación y liderazgo que los apóstoles habían iniciado. Este fue uno de los momentos más importantes en la vida de Policarpo, pues sabía que la responsabilidad que estaba por asumir era enorme. Aún así, Policarpo aceptó el llamado con humildad y determinación, listo para servir a la Iglesia de cualquier manera que fuera necesaria. Así, con la muerte de San Juan, Policarpo se convirtió en uno de los principales líderes de la Iglesia en Oriente. Fue nombrado obispo de Esmirna, una de las ciudades más importantes de la época, no solo por su tamaño e influencia, sino también porque allí la fe cristiana enfrentaba una de las mayores resistencias del Imperio romano. Como obispo, Policarpo continuó el legado que se le había confiado, guiando a su rebaño con sabiduría y valentía. La juventud de Policarpo estuvo marcada por momentos de profunda preparación espiritual y por una conexión directa con las enseñanzas de Cristo, a través de San Juan. Su vida fue un testimonio del poder de la fe y el coraje, incluso ante las persecuciones. Policarpo sabía que su misión en la tierra apenas comenzaba, y que los desafíos que enfrentaría como líder de la Iglesia serían muchos. Sin embargo, él se mantenía confiado en que, con la gracia de Dios, podría superar cualquier obstáculo. Esta fase inicial de la vida de Policarpo no solo lo preparó para las grandes hazañas que realizaría como obispo de Esmirna, sino que también lo moldeó como un ejemplo vivo de perseverancia, amor y fidelidad a la fe cristiana. En su sencillez y humildad, él mostraba que la verdadera grandeza está en servir a Dios y al prójimo, sin importar las circunstancias. Su historia, que comienza de manera tan simple, es un poderoso recordatorio de que el llamado de Dios puede surgir en cualquier situación, y que la verdadera fuerza de un cristiano reside en su capacidad de amar y servir, incluso ante las mayores adversidades. San Juan, el evangelista, ya era un hombre de avanzada edad cuando Policarpo se convirtió en su discípulo. Juan había pasado décadas evangelizando, cuidando de las comunidades cristianas y siendo testigo de las enseñanzas de Cristo. Para Policarpo, poder escuchar directamente de la boca de un apóstol todo lo que Jesús había hecho era un regalo incomparable. Policarpo no solo estaba escuchando historias de alguien que conocía a otro, sino que recibía el Evangelio en su forma más pura, de un hombre que había caminado con el mismo Cristo. En sus conversaciones, Juan hablaba a menudo de los momentos más íntimos que vivió al lado de Jesús. Contaba cómo fue testigo de milagros que desafiaban la lógica humana y cómo cada palabra de Jesús revelaba verdades profundas sobre el reino de Dios. Policarpo escuchaba atentamente, no solo absorbiendo el contenido, sino dejando que cada historia moldeara su visión del mundo y de la fe. Aprendió que el mensaje del Evangelio no solo era para ser escuchado, sino para ser vivido, una transformación de vida que requería entrega y humildad. Policarpo, que en ese momento era un joven lleno de gran celo, aprovechaba cada minuto con Juan para hacer preguntas. Quería entender los detalles, los significados ocultos, las razones detrás de cada acción de Jesús. Juan, con paciencia paternal, explicaba cada aspecto de la vida de Cristo. Y fue así como Policarpo entendió el poder del amor cristiano. No un amor teórico, sino un amor práctico, que se expresaba en cada gesto, en cada cura, en cada palabra de Jesús. Juan, un hombre que había experimentado el poder transformador de ese amor, ahora lo transmitía a Policarpo. Uno de las enseñanzas más importantes que Juan transmitió a Policarpo fue la importancia de la unidad entre los cristianos. Juan había vivido un periodo en el que los apóstoles se esforzaron por mantener a la Iglesia unida, a pesar de las amenazas internas y externas. Policarpo entendió que la Iglesia siempre debía ser un cuerpo unido, un reflejo del amor de Cristo. Vio en Juan un ejemplo vivo de esta búsqueda de unidad y comenzó a alimentar en sí mismo el mismo deseo de ser un líder que reuniera a las personas en torno al Evangelio. Juan también le hablaba sobre los desafíos que los cristianos enfrentaban. Desde el principio, la naciente Iglesia había enfrentado persecuciones severas. Policarpo, al escuchar esas historias de martirio y sacrificio, comprendió que seguir a Cristo significaba, muchas veces, estar dispuesto a perderlo todo, incluida la propia vida. Aprendió que el verdadero discípulo es aquel que no retrocede ante el sufrimiento, sino que ve en las dificultades una oportunidad para testimoniar la fe. Policarpo no temía a la muerte,
solo temía no ser fiel a su misión. Juan relataba con detalle los momentos finales de Cristo, desde la angustia en Getsemaní hasta la crucifixión. Al describir la escena en el Calvario, Juan no hablaba con amargura, sino con una profunda reverencia. Para Policarpo, escuchar sobre el sacrificio de Jesús directamente de quien estuvo al pie de la cruz fue algo transformador. Comprendió, en una profundidad que muchos tal vez nunca alcanzarían, lo que significaba tomar su cruz y seguir a Cristo. Esto se convirtió en la base de su vida espiritual, la aceptación del sufrimiento como parte esencial del camino de la fe. Otra lección importante que Juan transmitió a Policarpo fue la necesidad de combatir las herejías que comenzaban a surgir. Juan ya había escrito sus cartas alertando a las comunidades sobre falsos maestros que distorsionaban el mensaje de Cristo, y sabía que esos desafíos seguirían creciendo. Policarpo, al absorber esa preocupación, también se comprometió a proteger la verdadera fe. Se preparaba, desde esos primeros años, para ser una voz firme contra cualquier doctrina que amenazara la integridad del Evangelio. Para él, la verdad no era negociable. Esos momentos de convivencia con Juan no fueron solo un aprendizaje teórico, sino una verdadera escuela de vida. Policarpo veía, en el comportamiento de Juan, la humildad de quien conocía profundamente el corazón de Cristo. Juan no era un líder arrogante o distante, sino alguien que siempre servía con compasión y cercanía. Esa actitud moldeó profundamente a Policarpo. Sabía que, si algún día llegaba a ser líder, tendría que ser un pastor que cuidara de su rebaño con ternura, como lo había hecho Juan. A medida que pasaban los años, Policarpo no solo crecía en sabiduría, sino también en responsabilidades dentro de la comunidad cristiana. Poco a poco, los demás cristianos reconocían en él a alguien que estaba preparado para asumir roles más importantes. Policarpo no buscaba reconocimiento ni poder, pero su dedicación y su amor por el Evangelio hacían que, de forma natural, asumiera una posición destacada. Juan, por su parte, veía en este joven discípulo un potencial extraordinario y, poco a poco, comenzó a prepararlo para algo mayor. Cuando San Juan estaba a punto de dejar este mundo, confió a Policarpo la continuidad de su obra. Para Policarpo, este fue un momento de gran peso. Sabía que asumir el legado de un apóstol no era tarea fácil, pero también sabía que su vida había sido moldeada para este propósito. Policarpo recibió esta misión con humildad, pero también con una determinación inquebrantable. Estaba dispuesto a dar su vida, si era necesario, para mantener viva la llama de la fe que Juan había encendido en su corazón. El discipulado de Policarpo bajo San Juan no fue solo un periodo de formación, sino un verdadero encuentro con el cristianismo en su esencia. Cada palabra, cada gesto de Juan, fue una semilla plantada en el corazón de Policarpo, que florecería a lo largo de su vida como obispo y mártir. Policarpo sabía que su futuro sería desafiante, pero también sabía que estaba preparado, no por su propia fuerza, sino por la gracia que Dios le había concedido a través de su maestro, San Juan. A lo largo de los años, Policarpo siempre volvía en pensamiento a esos momentos junto a Juan. Esos recuerdos eran su refugio en tiempos de dificultad, su ancla en medio de las tormentas. Policarpo no se veía a sí mismo como un líder por mérito propio, sino como alguien que había sido llamado por Dios, a través de Juan, para una misión mayor. Él comprendía profundamente la importancia de mantener viva la tradición apostólica, la misma que había recibido de uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Así, Policarpo no solo llevaba el Evangelio consigo, sino también la memoria viva de San Juan, el apóstol amado, quien le había transmitido no solo la doctrina de Cristo, sino también el ejemplo de cómo vivir esa fe de manera auténtica. La misión de Policarpo apenas comenzaba, pero él sabía que todo lo que había aprendido de Juan lo guiaría en cada paso de esa jornada. Esa conexión íntima con un apóstol le confería a Policarpo una autoridad moral que pocos líderes cristianos de la época poseían. No hablaba de un Jesús distante, sino de un Jesús vivo, cuyas palabras y gestos le habían sido transmitidos por quien los vio de primera mano. Esa herencia espiritual sería la base de todo su ministerio. Al seguir los pasos de Juan, Policarpo se convertiría en uno de los mayores defensores de la fe, un hombre que lucharía con todas sus fuerzas para mantener viva la llama de la verdad en un mundo cada vez más hostil al mensaje de Cristo. Cuando Policarpo fue nombrado obispo de Esmirna, su vida tomó un rumbo definitivo. La responsabilidad, que ya era grande, se hizo inmensa. No solo había recibido de San Juan la misión de proteger y enseñar la fe, sino que ahora también llevaba el peso de liderar una de las comunidades cristianas más importantes y vulnerables del mundo antiguo. Ser obispo en Esmirna,
una ciudad llena de influencias paganas donde el cristianismo era frecuentemente tratado con hostilidad, no era una tarea fácil. Pero Policarpo, con su experiencia y humildad, aceptó esta misión con determinación y fe. Esmirna, a finales del primer siglo e inicios del segundo, era una ciudad próspera, un importante centro comercial y cultural en el Imperio Romano. Situada en la costa de Asia Menor, Esmirna atraía a personas de varias partes del imperio, lo que significaba que diferentes religiones y culturas convivían en el mismo espacio. Para los cristianos, esa convivencia a menudo se convertía en un gran desafío. Mientras que los cultos paganos y la adoración al emperador florecían, los seguidores de Cristo eran vistos como disidentes, personas que se negaban a someterse a las normas religiosas de la época. El cristianismo, con su creencia en un solo Dios, no encajaba en la sociedad politeísta romana. Policarpo sabía que los cristianos de su ciudad enfrentaban persecuciones constantes, tanto del gobierno como de las clases altas de Esmirna, que veían a los cristianos como una amenaza al orden social. La presión para renunciar a la fe era constante, y muchos líderes cristianos habían sido arrestados, torturados y asesinados. En medio de este escenario, Policarpo asumió el liderazgo con una postura pastoral, cuidando de su comunidad como un pastor que protege a su rebaño. Visitaba las casas de los fieles, animaba a los más débiles en la fe, y sobre todo, predicaba con una fuerza interior que muchos creían era el resultado de su profunda conexión con las enseñanzas de los apóstoles. La vida de Policarpo como obispo estaba marcada por su humildad. Aunque tenía el respeto de todos y una autoridad moral reconocida, jamás se colocaba en una posición de superioridad. Era común verlo caminar por las calles de Esmirna, ayudando a los pobres, consolando a los enfermos y escuchando las angustias de sus hermanos en la fe. Para él, ser obispo significaba servir. Creía que el mayor líder era aquel que más se dedicaba al servicio del prójimo. Y esa era la marca de su ministerio, la cercanía con el pueblo, la dedicación a quienes más sufrían. Sin embargo, Policarpo no era solo un hombre de gestos simples. También era un ferviente defensor de la verdad. En su papel de obispo, tenía que lidiar con cuestiones teológicas complejas que surgían tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue el surgimiento de herejías que amenazaban la pureza de la fe cristiana. El gnosticismo, una corriente de pensamiento que negaba la naturaleza humana de Cristo y distorsionaba las enseñanzas de los apóstoles, era una de las mayores amenazas para la Iglesia en esa época. Policarpo, con su sólida formación y profunda comprensión del Evangelio, no dudó en combatir esas falsas doctrinas. Sabía que proteger la fe muchas veces implicaba tomar decisiones difíciles. Aunque era un hombre de gran compasión, también sabía ser firme cuando era necesario. En varias ocasiones, Policarpo fue llamado a confrontar directamente a quienes propagaban esas ideas heréticas, y su defensa de la ortodoxia siempre estaba acompañada de un espíritu de amor, pero también de verdad. Para él, la verdad no podía ser comprometida. Su relación con otros obispos y líderes de la Iglesia también estuvo marcada por un profundo sentido de unidad. Policarpo creía que la Iglesia, esparcida por todo el Imperio Romano, necesitaba mantener su cohesión, incluso ante las diferencias regionales y culturales. Un ejemplo claro de esto fue su encuentro con el Papa Aniceto en Roma, alrededor del año 155. Había una divergencia entre las iglesias de Oriente y Occidente sobre la fecha de la celebración de la Pascua. Las iglesias de Oriente, incluida la de Policarpo, seguían la tradición de celebrar la Pascua en la misma fecha que la Pascua judía, mientras que en Occidente se celebraba un domingo, siguiendo la resurrección de Cristo. Policarpo viajó a Roma para discutir esta cuestión con el Papa Aniceto. El encuentro fue significativo porque, aunque ambos tenían opiniones diferentes, lograron mantener un diálogo respetuoso y fraterno. Policarpo no insistió en que prevaleciera su visión, pero demostró que, a pesar de las diferencias, la unidad de la fe era más importante que las cuestiones secundarias. Ese gesto de humildad y respeto fortaleció los lazos entre las iglesias de Oriente y Occidente, mostrando que la verdadera fe cristiana se basa en el amor y la unidad. Policarpo, al regresar de Roma, continuó su labor pastoral con la misma dedicación. La iglesia en Esmirna crecía, a pesar de las persecuciones. Cada día, más personas se convertían al cristianismo, tocadas por el ejemplo de vida de los cristianos y por el liderazgo inspirador de Policarpo. Él entendía que la verdadera predicación no estaba solo en las palabras, sino, principalmente, en el ejemplo. Los cristianos de Esmirna veían en Policarpo la personificación de las enseñanzas de Cristo, alguien que amaba, servía y se sacrificaba por el bien del prójimo.
Incluso en medio de la constante amenaza de prisión y muerte, Policarpo nunca perdió el valor. Sabía que la persecución formaba parte de la vida cristiana, y en sus homilías, frecuentemente animaba a sus hermanos a permanecer firmes en la fe, incluso ante las adversidades. Les recordaba las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis tribulaciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo». Y era esa victoria de Cristo la que daba fuerza a Policarpo y a su comunidad para enfrentar los desafíos del día a día. Su papel como obispo también incluía la responsabilidad de preparar a la próxima generación de líderes cristianos. Policarpo dedicaba tiempo a formar nuevos sacerdotes, diáconos y laicos que pudieran continuar el trabajo de la Iglesia en Esmirna. Sabía que su tiempo en esta tierra era limitado, pero estaba decidido a dejar un legado de fe y servicio. Para él, el mayor éxito de su ministerio sería ver a la Iglesia de Esmirna prosperar incluso después de su partida. Por eso, invertía tanto tiempo y esfuerzo en enseñar, formar y alentar a los jóvenes de la comunidad. El liderazgo de Policarpo no se basaba en el miedo o el poder, sino en el amor. Y era ese amor el que conquistaba el respeto y la lealtad de todos los que lo conocían. Incluso aquellos que no compartían la fe cristiana veían en Policarpo a un hombre de carácter, alguien cuya vida reflejaba los valores más elevados de su creencia. Para los cristianos de Esmirna, él era más que un obispo, era un padre espiritual, alguien que estaba dispuesto a dar su vida para proteger a sus ovejas. A lo largo de los años, Policarpo continuó guiando a su comunidad con sabiduría y coraje. Sabía que tiempos difíciles aún vendrían, pero también sabía que, independientemente de las circunstancias, la fe en Cristo era más fuerte que cualquier persecución. Su liderazgo fue un testimonio vivo del poder de la fe, del amor y de la perseverancia. Policarpo no buscaba reconocimiento ni gloria, sino que vivía solo para servir a Cristo y a la Iglesia que le fue confiada. Esa fase de su vida, como obispo de Esmirna, estuvo marcada por una constante entrega al prójimo, por la defensa inquebrantable de la fe y por la dedicación incansable al servicio. Policarpo sabía que su misión no era fácil, pero también sabía que había sido preparado para ella. Cada decisión, cada palabra y cada gesto de su parte era una expresión de su fidelidad a Cristo y a la misión que había recibido. Y así, Policarpo continuaba caminando, siempre con los ojos fijos en la verdad del Evangelio y en el amor por el pueblo que servía. Policarpo había enfrentado muchos desafíos en su vida como obispo de Esmirna. Había visto a amigos y hermanos en la fe morir por el nombre de Cristo, pero se mantenía firme en su misión de pastorear el rebaño que Dios le había confiado. La ciudad, con su gran diversidad cultural y religiosa, era un lugar donde la fe cristiana constantemente se enfrentaba a los valores paganos predominantes. Y, en medio de ese conflicto, Policarpo era una figura de resistencia y valentía, alguien que lideraba con amor y verdad, incluso sabiendo que la persecución siempre estaba al acecho. Uno de los mayores desafíos que Policarpo enfrentó durante su episcopado fue el surgimiento de herejías dentro de la propia comunidad cristiana. Estas enseñanzas falsas, que se esparcían como un veneno silencioso, amenazaban con destruir la unidad y la pureza de la fe. Entre las herejías más peligrosas estaba el gnosticismo, una corriente de pensamiento que negaba aspectos fundamentales de la fe cristiana, como la encarnación de Cristo. Los gnósticos creían que el cuerpo físico era malo y que Jesús no podría haber asumido una forma humana real, pues eso implicaría que estaba atado a algo corrupto. Policarpo, profundamente arraigado en las enseñanzas de los apóstoles, sabía que esa doctrina amenazaba el corazón de la fe cristiana. Si Jesús no había realmente asumido la carne humana, entonces su muerte y resurrección perdían el significado redentor. Para Policarpo, no era solo una cuestión teológica abstracta, sino un ataque directo a la esencia misma del Evangelio. Entendía que combatir estas herejías no era solo una obligación, sino una cuestión de vida o muerte para la Iglesia. Con su profundo conocimiento del Evangelio y su vínculo directo con las enseñanzas apostólicas, Policarpo confrontó estas doctrinas con firmeza, pero también con el amor que siempre caracterizó su ministerio. Creía que muchas personas caían en el error no por malicia, sino por ignorancia. Por eso, siempre procuraba enseñar la verdad con paciencia, guiando a los que estaban perdidos de regreso al camino correcto. Escribía cartas a las comunidades cristianas, exhortándolas a mantenerse fieles a la verdadera fe y a resistir los falsos enseñanzas que intentaban distorsionar el mensaje de Cristo. Una de esas ocasiones, que marcó profundamente la vida de Policarpo, fue cuando tuvo que enfrentar personalmente a uno de los mayores herejes de la época, Marción. Este hombre había ganado muchos seguidores con sus ideas distorsionadas sobre Dios y la creación.
Marción predicaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios revelado por Jesús, una idea que Policarpo consideraba completamente contraria al Evangelio. Para él, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el mismo Dios que había enviado a su Hijo al mundo para redimir a la humanidad. Se cuenta que, en cierta ocasión, Policarpo encontró a Marción en una de las ciudades por las que viajaba. Marción, conociendo la fama de Policarpo como defensor de la fe, se acercó a él y, con cierto sarcasmo, le preguntó: «¿Me reconoces, Policarpo?». A lo que el obispo, sin dudarlo, respondió: «Sí, te reconozco, primogénito de Satanás». Esa respuesta firme y directa demostraba la seriedad con que Policarpo enfrentaba la herejía y su determinación de proteger a la Iglesia de aquellos que intentaban destruir su integridad. Sin embargo, Policarpo no era solo un hombre de palabras duras. Aunque combatía las herejías con vigor, siempre actuaba con la intención de traer a las personas de vuelta a la verdad. Su corazón estaba lleno de compasión, y oraba constantemente por aquellos que estaban perdidos, pidiendo a Dios que los iluminara y los condujera de regreso al camino correcto. Policarpo entendía que la verdadera batalla no era solo contra las ideas erróneas, sino contra las fuerzas espirituales que intentaban alejar a las personas de la salvación. Otro punto de conflicto que marcó el ministerio de Policarpo fue la persecución oficial del Imperio Romano. Los cristianos de Esmirna, al igual que en muchas otras partes del imperio, a menudo eran presionados para adorar al emperador como una divinidad. Aquellos que se negaban a hacer sacrificios a los dioses romanos y al emperador eran considerados traidores y castigados severamente. Policarpo, sin embargo, nunca cedió a estas exigencias. Sabía que la verdadera adoración solo podía ser dada a Dios y que ceder a las demandas del imperio sería traicionar la fe que había dedicado toda su vida a proteger. Él enseñaba a su comunidad a mantenerse fiel, incluso ante la amenaza de prisión, tortura y muerte. Policarpo sabía que, para muchos, esa elección era difícil, pero también sabía que el testimonio de los mártires era una de las mayores pruebas del poder de la fe cristiana. Recordaba a todos que Cristo había sufrido por ellos y que, al compartir ese sufrimiento, ellos también participaban de la gloria que vendría en la resurrección. Sus sermones estaban llenos de esperanza y valentía, palabras que inspiraban a los fieles a no temer la muerte, sino enfrentarla con la certeza de que estaban siguiendo los pasos del propio Salvador. Sin embargo, la persecución no era solo una amenaza distante. Policarpo sabía que, en algún momento, él mismo sería llamado a dar su vida por Cristo. Ya en su vejez, había visto a muchos de sus compañeros ser arrestados y ejecutados, pero continuaba liderando a su comunidad con firmeza. No buscaba el martirio, pero tampoco lo evitaba. Para Policarpo, morir por Cristo no era un final trágico, sino el cumplimiento de su misión como obispo y seguidor de Jesús. El clima en Esmirna continuaba deteriorándose, y la presión sobre los cristianos aumentaba. Las autoridades romanas estaban decididas a eliminar cualquier resistencia al culto imperial, y Policarpo, como el líder más prominente de la ciudad, estaba en el centro de sus miradas. Sin embargo, incluso bajo constante vigilancia, permanecía fiel a su llamado, sabiendo que su vida estaba en las manos de Dios. Continuaba predicando, enseñando y sirviendo, incluso cuando el riesgo de ser arrestado se volvía cada vez mayor. Aquellos que lo conocían admiraban su valentía y dedicación. Policarpo no se dejaba intimidar por las amenazas, sino que mostraba a los fieles que la verdadera fe no se basaba en las circunstancias externas, sino en una confianza inquebrantable en Dios. Sabía que el poder del imperio era temporal, mientras que el reino de Dios era eterno. Y era esa convicción la que lo sostenía, incluso en los momentos más oscuros. Así, Policarpo enfrentaba cada nuevo desafío con la misma fe y determinación que habían marcado su vida desde el principio. Sabía que se acercaba al final de su jornada, pero también sabía que la semilla de fe que había plantado en Esmirna continuaría creciendo, independientemente de lo que le sucediera a él. Para Policarpo, la verdadera victoria no estaba en escapar de la persecución, sino en mantener la fidelidad hasta el final, confiando en que, en el momento adecuado, sería recibido por Cristo, a quien había servido con tanto amor y dedicación durante toda su vida. Con ese espíritu, Policarpo continuaba su misión, sabiendo que su mayor testimonio aún estaba por venir, pero seguro de que, ocurriera lo que ocurriera, estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario por amor a Cristo y a la Iglesia que tanto amaba. La noticia de que las autoridades romanas estaban cazando cristianos se extendió rápidamente por Esmirna, y pronto quedó claro que el objetivo principal era el propio obispo, Policarpo. Ya era anciano, con más de 80 años,
y su presencia al frente de la comunidad cristiana lo convertía en una amenaza evidente para el imperio. Policarpo sabía que el momento de su martirio se acercaba. Su comunidad, preocupada por la seguridad de su amado pastor, insistía en que se escondiera, al menos temporalmente. Policarpo, aunque reacio, cedió a la súplica de sus hermanos, sabiendo que aún había mucho por hacer para fortalecer la fe de la comunidad. Se retiró a una pequeña propiedad en el campo, lejos de los ojos atentos de las autoridades. Sin embargo, su tiempo de aislamiento no fue de miedo ni de huida. Policarpo pasaba largas horas en oración, preparándose espiritualmente para lo que sabía que era inevitable. No rezaba para ser librado de la persecución, sino para que, cuando llegara el momento, tuviera la fuerza y el coraje de dar testimonio de su fe de manera digna de Cristo. Cada momento de silencio era una preparación para el encuentro final con el Señor a quien había dedicado toda su vida. Los romanos, sin embargo, estaban decididos a encontrarlo. La persecución en Esmirna se había intensificado, y los cristianos eran capturados y forzados a renunciar a su fe o enfrentar la muerte. Muchos, al ser interrogados, mencionaban a Policarpo como la figura central de la comunidad cristiana, lo que solo aumentaba el deseo de las autoridades de capturarlo. La presión para apresar al obispo aumentaba cada día. Finalmente, después de una traición, los soldados romanos descubrieron el lugar donde Policarpo estaba escondido. Llegaron a la casa tarde en la noche, rodeando la propiedad para impedir cualquier posibilidad de fuga. Al escuchar los pasos pesados y las voces de los soldados, aquellos que estaban con Policarpo insistieron en que intentara escapar, pero él, con una calma sorprendente, se negó. Sabía que había llegado el momento por el que tanto había orado. Era hora de entregar su vida como un testimonio vivo de su fe. Cuando los soldados entraron, Policarpo los recibió con serenidad, como si estuviera esperando a visitantes y no a sus captores. Pidió que le permitieran un breve momento para orar antes de ser llevado. Impresionados por su dignidad, los soldados accedieron. Policarpo, arrodillado, oró en voz alta, agradeciendo a Dios por la oportunidad de dar su vida por el Evangelio. Su oración no estaba marcada por el miedo o la desesperación, sino por una profunda gratitud y paz. Aquellos que estaban presentes, incluso los soldados romanos, quedaron impresionados por la serenidad y la fortaleza de aquel anciano. Después de terminar su oración, Policarpo fue llevado de vuelta a la ciudad de Esmirna. Durante el camino, algunos de los soldados, conmovidos por su humildad y valentía, le preguntaron por qué, siendo tan anciano y sabio, simplemente no renunciaba a su fe para salvar su vida. Al fin y al cabo, era respetado incluso por aquellos que no compartían sus creencias. Pero Policarpo, con una firmeza tranquila, respondió que no podía traicionar a aquel a quien había servido toda su vida. Sabía que su muerte no sería el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Cuando Policarpo fue llevado ante el procónsul, la plaza pública de Esmirna ya estaba repleta. El espectáculo de ver a un líder cristiano siendo juzgado era una gran atracción, y muchos se agolpaban para presenciar el destino de aquel hombre que, durante años, había desafiado las leyes romanas al negarse a adorar al emperador. El procónsul, al verlo, hizo lo que muchos hacían en casos como este: intentó convencerlo de renunciar a su fe a cambio de su vida. Le dijo a Policarpo que bastaba con una simple frase: «César es el Señor», acompañada de un sacrificio simbólico a los dioses romanos, y su vida sería perdonada. Sin embargo, Policarpo miró a los ojos del procónsul y respondió con una frase que resonaría a través de los siglos: «Por 86 años he servido a Cristo, y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me ha salvado?». Su respuesta fue firme, pero dicha con una calma que sorprendió a todos. El procónsul, irritado por la negativa de Policarpo, lo amenazó con exponerlo a las fieras. Cuando eso no lo intimidó, lo amenazó con quemarlo vivo. Policarpo, entonces, miró tranquilamente al procónsul y dijo: «Me amenazas con fuego que arde por una hora y luego se apaga, pero no conoces el fuego eterno, reservado para aquellos que rechazan a Dios». Su respuesta dejó atónita a la multitud y al propio procónsul. El valor y la fe de Policarpo ante la muerte eran algo incomprensible para aquellos que veían el juicio como un simple espectáculo. Sin más opciones, el procónsul ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. Los soldados prepararon una estaca, y normalmente el condenado era atado o clavado para evitar que intentara huir del fuego. Sin embargo, Policarpo se negó a ser atado. Dijo que aquel que le daría fuerzas para soportar las llamas también lo mantendría firme en su lugar. Y, para sorpresa de todos,
se mantuvo inmóvil mientras las llamas se encendían a su alrededor. Los relatos cuentan que, cuando el fuego comenzó a rodear a Policarpo, algo extraordinario sucedió. Las llamas, en lugar de consumir su cuerpo, formaron una especie de arco a su alrededor, como si estuviera rodeado por un círculo de fuego que no lo tocaba. Aquellos que estaban cerca afirmaron que, en lugar del olor a carne quemada, un aroma agradable, similar al incienso, llenaba el aire. La multitud, que había acudido para presenciar una ejecución común, ahora observaba algo que no podían explicar. Ante este milagro, los soldados, temiendo que Policarpo no muriera en el fuego, lo atravesaron con una espada. Solo entonces su cuerpo cayó, y su sangre apagó las llamas. Incluso en la muerte, Policarpo mantuvo la dignidad y la paz que habían marcado toda su vida. Su martirio no fue un final trágico, sino un testimonio glorioso de su fe inquebrantable. El cuerpo de Policarpo fue recogido por sus hermanos en la fe, quienes lo trataron con gran reverencia. Aunque las autoridades romanas intentaron impedir que los cristianos conservaran sus restos, temiendo que esto incentivara aún más la fe cristiana, la comunidad de Esmirna logró recuperar su cuerpo y le dio un entierro digno. Todos sabían que habían perdido a un gran líder, pero al mismo tiempo, habían ganado a un mártir cuya vida y muerte servirían como ejemplo para las generaciones futuras. San Policarpo, obispo y mártir, dejó un legado que resuena hasta nuestros días. Su fidelidad inquebrantable, su valentía ante la muerte y su profunda humildad son recordadas como un ejemplo de cómo vivir y morir por la fe en Cristo. Para él, la vida no era algo que debía protegerse a cualquier costo, sino un don que debía ofrecerse de vuelta a Dios. Y, en su ofrenda final, selló su vida con un testimonio de amor, fe y verdad que jamás será olvidado. El clima en Esmirna estaba más tenso que nunca. La creciente persecución a los cristianos ya no era solo una amenaza lejana, se había convertido en una realidad presente e implacable. Las autoridades romanas, cada vez más presionadas para mantener el control y la unidad del imperio, veían el cristianismo como una amenaza creciente. La negativa de los cristianos a adorar a los dioses romanos, y especialmente, a reconocer la divinidad del emperador, se consideraba una afrenta directa al poder del Estado. Policarpo, como obispo de Esmirna, sabía que la persecución no era solo una posibilidad, ya estaba tocando a la puerta. Los cristianos de Esmirna veían en Policarpo un ejemplo de fortaleza y fidelidad. No era solo un líder espiritual, sino también un símbolo de resistencia en medio del sufrimiento. Policarpo, ya en edad avanzada, sabía que su misión estaba llegando a un punto culminante. Había pasado la mayor parte de su vida guiando a su comunidad, cuidando a los necesitados, predicando el Evangelio y defendiendo la fe contra las herejías que amenazaban con desviar a los fieles. Sin embargo, ahora era el momento de enfrentar la última y más difícil prueba de su fe, el martirio. Las autoridades romanas, cada vez más empeñadas en suprimir el cristianismo, intensificaron sus ataques contra los líderes cristianos. Policarpo sabía que, como obispo, inevitablemente sería un objetivo. Aún así, no mostraba temor. En sus homilías, animaba a los cristianos a mantenerse firmes, recordándoles que, así como Cristo sufrió, ellos también debían estar listos para sufrir por su fe. Policarpo no veía el martirio como un final trágico, sino como una participación en la gloria de Cristo. Para él, dar la vida por la fe era el testimonio más puro de lealtad al Evangelio. Fue durante este periodo de gran tensión que Policarpo fue advertido por los miembros de su comunidad de que los soldados romanos estaban buscándolo. Muchos insistieron en que huyera o se escondiera, temiendo por su vida. Policarpo, sin embargo, no buscaba la huida. Creía que su vida estaba en manos de Dios y que, si era llamado a dar testimonio con su propia muerte, lo haría con alegría y valentía. Aún así, para tranquilizar a su comunidad, aceptó refugiarse temporalmente en una granja en las afueras de Esmirna. Mientras estaba en su escondite, Policarpo continuaba dedicándose a la oración. Sabía que el momento de su martirio se acercaba y oraba pidiendo fuerzas para enfrentar esta última prueba. Sus días estaban marcados por una paz interior que contrastaba con la agitación y el miedo que envolvía a muchos a su alrededor. Policarpo no oraba por su propia seguridad, sino para que su muerte fuera un testimonio fiel de la grandeza de Cristo. También oraba por sus perseguidores, pidiendo a Dios que los perdonara y los iluminara. Sin embargo, su tranquilidad sería interrumpida cuando, después de algunos días, los soldados romanos finalmente descubrieron su paradero. Policarpo fue traicionado por alguien de su propia comunidad, quien reveló a los romanos dónde estaba escondido.
Cuando los soldados llegaron, Policarpo no intentó huir. Los recibió con la misma calma que había mostrado durante toda su vida. Solo pidió un breve momento para orar antes de ser llevado, y los soldados, impresionados por su serenidad y dignidad, le concedieron ese pedido. Durante esa oración, Policarpo no pidió ser liberado. Al contrario, agradeció a Dios por la oportunidad de ser contado entre los mártires que habían dado sus vidas por Cristo. Oró con una paz profunda, sabiendo que estaba a punto de seguir el camino que muchos antes que él ya habían recorrido. Aquellos que lo escucharon orar se sintieron conmovidos por su fe y valentía. Cuando terminó, se levantó y se entregó pacíficamente a los soldados, listo para enfrentar su destino. Policarpo fue llevado de vuelta a Esmirna, donde una multitud ya se había reunido para presenciar el juicio. El espectáculo de ver a un líder cristiano confrontado por las autoridades era una atracción pública, y la gente esperaba ansiosa para ver cómo reaccionaría el obispo. Al ser presentado ante el procónsul, Policarpo mantuvo su postura serena. El procónsul, siguiendo el protocolo, trató de persuadir a Policarpo para que renunciara a su fe. Le dijo que, si Policarpo simplemente hacía un sacrificio a los dioses romanos y reconocía al emperador como señor, su vida sería perdonada. Pero Policarpo no vaciló. Sabía que ese momento era el clímax de su vida de fe. Mirando directamente al procónsul, declaró: «Por 86 años he servido a Cristo, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me ha salvado?». Su respuesta fue un testimonio de fidelidad inquebrantable, una respuesta que resonó en toda la plaza y dejó al procónsul sin palabras. Policarpo había tomado su decisión, y nada lo haría renunciar a su fe. Irritado por la negativa de Policarpo, el procónsul lo amenazó con exponerlo a las fieras. Cuando eso no intimidó al obispo, ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. Aun ante esa sentencia, Policarpo mantuvo su calma. Sabía que su vida ya no pertenecía a este mundo. Sería quemado, pero su espíritu sería recibido por Cristo, y ese pensamiento le daba una paz que el fuego no podría destruir. Cuando llegó el momento, Policarpo fue llevado a la estaca donde sería quemado. Normalmente, los condenados eran atados o clavados para evitar que intentaran escapar de las llamas, pero Policarpo se negó a ser atado. Dijo que el Dios que le daría fuerzas para soportar el fuego también lo mantendría firme en su posición. Los soldados, nuevamente impresionados por su confianza, permitieron que se mantuviera suelto. Cuando se encendieron las llamas, algo extraordinario sucedió. Los testigos relatan que el fuego formó un arco alrededor de Policarpo, como si una barrera invisible lo estuviera protegiendo. Las llamas no lo consumieron de inmediato, y muchos de los presentes quedaron asombrados por lo que veían. En lugar de gritos de dolor, se escuchaba un profundo silencio, interrumpido solo por las oraciones de Policarpo. El olor que emanaba del fuego no era de carne quemada, sino algo similar al incienso, como si la misma naturaleza reconociera la santidad de aquel hombre. Al ver que las llamas no lo consumían, los soldados, temiendo que pudiera sobrevivir al fuego, lo atravesaron con una espada. Fue en ese momento que Policarpo finalmente entregó su espíritu. Su sangre, al brotar, apagó las llamas, y su cuerpo cayó inerte. Había completado su jornada de fe, y su martirio se convirtió en un símbolo de victoria espiritual, no solo para la comunidad de Esmirna, sino para toda la Iglesia. Tras su muerte, los cristianos de Esmirna recogieron sus restos con gran reverencia. Sabían que habían perdido a un gran líder, pero al mismo tiempo habían ganado a un mártir, alguien cuya vida y muerte seguirían inspirando a las generaciones venideras. El martirio de Policarpo no fue solo una tragedia, sino un testimonio del poder transformador de la fe. Su historia sería recordada y contada a lo largo de los siglos, un ejemplo vivo de cómo la fidelidad a Cristo puede ser más fuerte que cualquier amenaza de este mundo. Así, la vida de Policarpo, que había comenzado en la sencillez, culminó en un martirio que resonaría por la eternidad. No buscó la gloria para sí mismo, sino que vivió para la gloria de Dios, y fue por eso que su testimonio se volvió inmortal. Para los cristianos que vivían bajo persecución, el valor de Policarpo era un faro de esperanza, un recordatorio de que, incluso ante la muerte, la fe prevalece. El martirio de Policarpo fue un shock para la comunidad cristiana de Esmirna. Aquellos que lo habían conocido como un pastor amoroso y dedicado, alguien que cuidaba a cada miembro con compasión y celo, ahora enfrentaban el duelo y el dolor de perder a su líder. Pero, al mismo tiempo, el martirio de Policarpo trajo consigo una ola de esperanza y fe. Su valentía ante la muerte no era solo una demostración de resistencia,
sino un testimonio vivo de que la fe en Cristo trascendía el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte. Tras la muerte de Policarpo, la comunidad cristiana de Esmirna se reunió en secreto para recoger su cuerpo. A pesar del riesgo de ser capturados y castigados por los romanos, los cristianos estaban decididos a honrar el cuerpo de su obispo. Sabían que la vida de Policarpo no había terminado con su ejecución, sino que, de alguna manera, su muerte había sellado su misión en la tierra. Había pasado toda su vida guiando a su comunidad en el camino de la fe, y ahora, en su muerte, dejaba un legado que seguiría inspirando no solo a Esmirna, sino a toda la Iglesia. Los cristianos que presenciaron el martirio de Policarpo quedaron profundamente conmovidos con lo que habían presenciado. No fue solo la muerte de un hombre, fue el triunfo de la fe sobre el miedo. El hecho de que Policarpo, ya en una edad avanzada, enfrentara su destino con tanta serenidad y confianza dejó una huella profunda en todos los presentes. El valor de Policarpo reforzaba el mensaje central del cristianismo, la victoria de Cristo sobre la muerte. Poco después del martirio, la historia de Policarpo comenzó a extenderse por toda la región. En una época en la que las noticias viajaban lentamente, el testimonio de su vida y muerte resonó de manera extraordinaria. No pasó mucho tiempo para que las comunidades cristianas en otras ciudades supieran lo que había sucedido en Esmirna. Las cartas de testigos oculares y los relatos orales llevaron el nombre de Policarpo más allá de las fronteras de la ciudad, inspirando a cristianos que enfrentaban persecuciones en otras partes del imperio. Una de las mayores lecciones que surgió del martirio de Policarpo fue la noción de que la muerte, por más terrible que fuera, no era el fin para los cristianos. Policarpo había demostrado con su propia vida que, al morir en nombre de Cristo, simplemente seguía el camino del Salvador, quien también enfrentó la cruz con valor y sumisión a la voluntad de Dios. Este entendimiento dio a los cristianos de Esmirna una fuerza renovada. Muchos, que antes estaban asustados con la idea de ser capturados o asesinados, ahora veían el ejemplo de Policarpo como una luz que los guiaba. Los restos mortales de Policarpo fueron cuidadosamente enterrados, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para los cristianos de Esmirna y de las regiones vecinas. Aunque las autoridades romanas intentaron suprimir el cristianismo, la fe de los fieles solo crecía. El lugar donde Policarpo fue sepultado se transformó en un símbolo de la fortaleza de la fe y el valor que él había demostrado. Cada año, alrededor de la fecha de su muerte, los cristianos se reunían para recordar su martirio, orar y celebrar la Eucaristía en su memoria. Así, la vida de Policarpo continuaba impactando a la comunidad, incluso después de su partida. Además, la actitud de Policarpo frente a sus verdugos fue un ejemplo claro de perdón y amor cristiano. No mostró rencor ni odio hacia aquellos que lo condenaron a muerte. En cambio, siguió la enseñanza de Cristo de perdonar a los enemigos y orar por aquellos que lo perseguían. Este ejemplo de misericordia fue recordado por muchos, especialmente por los cristianos que luchaban por mantener su fe en tiempos de extrema hostilidad. Con el tiempo, la historia de Policarpo llegó a Roma, Alejandría, e incluso a las regiones más distantes del imperio. Sus palabras ante el procónsul se convirtieron en una especie de mantra para muchos cristianos que, enfrentados con la elección entre renunciar a la fe o enfrentar la muerte, recordaban la firmeza de Policarpo: ¿cómo podría blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Esa frase, dicha con tanta serenidad y convicción, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fe no se doblega ante las amenazas del mundo, sino que permanece inquebrantable, incluso en las circunstancias más oscuras. Otro aspecto notable del legado de Policarpo fue la forma en que guió a su comunidad hasta el momento de su muerte. No solo predicaba sobre la importancia de ser fiel hasta el final, sino que también vivía esa enseñanza en cada aspecto de su vida. Su martirio fue una extensión natural de su liderazgo. Policarpo no era solo un obispo que hablaba de la fe, encarnaba esa fe de manera profunda y auténtica. Esto hizo que muchos en la comunidad cristiana de Esmirna se sintieran fortalecidos y capacitados para continuar la obra que él había comenzado. El martirio de Policarpo también trajo una nueva comprensión sobre el papel del sufrimiento en la vida cristiana. Para muchos, el sufrimiento era visto como algo que debía evitarse a toda costa. Pero Policarpo mostró que el sufrimiento, cuando se vive en unión con Cristo, podía transformarse en una fuente de redención y testimonio. No buscaba la muerte, pero, cuando fue llamado a enfrentarla, lo hizo con la confianza de que su vida estaba en manos de Dios. Esa confianza inspiró a los cristianos a enfrentar sus propios desafíos con la misma valentía y determinación. A medida que pasaban los años, la memoria de Policarpo no se desvanecía.
Llegó a ser visto como un modelo de santidad y fidelidad en tiempos de persecución. Su vida y muerte quedaron registradas en documentos que circularon ampliamente entre las comunidades cristianas, y pronto fue reconocido como uno de los primeros y más importantes mártires de la Iglesia primitiva. El impacto de su historia fue tan profundo que, siglos después, San Policarpo sigue siendo recordado y venerado por la Iglesia. La influencia de Policarpo no se limitó solo a su generación. Sus enseñanzas, su liderazgo pastoral y, especialmente, su martirio, sentaron las bases para la comprensión cristiana de lo que significa ser fiel hasta el final. Personificó la idea de que la verdadera fe se vive, no solo se habla. Para los cristianos que enfrentaban persecuciones, Policarpo era la prueba de que era posible vivir y morir con dignidad, valentía y fe, confiando siempre en la providencia divina. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha continuado celebrando el testimonio de Policarpo, no solo como un recuerdo de su vida, sino como una inspiración continua para todos los que siguen a Cristo. Su martirio es un recordatorio de que, incluso en tiempos de gran tribulación, la fe puede florecer y crecer. El legado de San Policarpo permanece vivo, un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan los desafíos de la vida cristiana con el mismo amor y fidelidad que él demostró. La historia de San Policarpo es una poderosa narrativa de fe inquebrantable, un ejemplo de que, incluso ante las mayores pruebas, el amor por Cristo es más fuerte que cualquier miedo o amenaza. Vivió como un pastor y murió como un mártir, siempre fiel a la misión que Dios le había confiado. Su vida y su martirio continúan resonando en los corazones de los cristianos en todo el mundo, inspirando a nuevas generaciones a seguir el camino de Cristo con la misma valentía y devoción. El martirio de San Policarpo, presenciado por tantos cristianos en Esmirna, no fue solo un evento aislado, sino un punto de inflexión en la historia de la fe de esa comunidad. La manera en que Policarpo enfrentó su muerte trajo una nueva comprensión a los cristianos sobre lo que significaba ser fiel hasta el final. Sin embargo, el impacto de su muerte no se limitó a Esmirna. La noticia de su sacrificio se extendió rápidamente a otras comunidades cristianas, que veían en Policarpo un ejemplo de valor y devoción. Su historia de vida y martirio comenzó a compartirse a través de cartas y relatos orales, inspirando a cristianos que enfrentaban persecuciones similares. A lo largo de las semanas y meses después de su muerte, la memoria de Policarpo comenzó a consolidarse de manera profunda y duradera. Sus seguidores se reunían regularmente en el lugar de su tumba, no solo para llorar la pérdida de su líder, sino para celebrar su vida y su testimonio. La comunidad cristiana de Esmirna, fortalecida por su valentía, se unió aún más, y las celebraciones en memoria de Policarpo se convirtieron en ocasiones de renovación espiritual. Era como si, en la muerte de su obispo, hubieran encontrado una nueva fuente de fortaleza para enfrentar las dificultades que venían. Los cristianos de Esmirna enfrentaban constantemente la presión de renunciar a su fe, pero el recuerdo de Policarpo permanecía vivo en sus corazones. Sabían que, si su obispo, ya anciano y cansado, había sido capaz de enfrentar el fuego y la espada con tanta dignidad, ellos también podían soportar las pruebas que se les imponían. El valor de Policarpo se convirtió en una luz que guiaba a la comunidad en medio de la oscuridad de las persecuciones. Más que un líder, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. El ejemplo de Policarpo también se extendió más allá de las fronteras de Esmirna. Las comunidades cristianas de otras ciudades, al enterarse de su martirio, comenzaron a honrarlo en sus propias celebraciones. Su historia sirvió de inspiración para cristianos que, en diferentes partes del imperio, enfrentaban desafíos similares. Muchos obispos y líderes cristianos citaban la vida y muerte de Policarpo en sus sermones, recordando a los fieles que la verdadera fe se manifestaba en la perseverancia, incluso ante la muerte. Sin embargo, el impacto de Policarpo no se limitaba al ejemplo de su muerte. A lo largo de su vida como obispo, había sembrado profundas semillas de fe y servicio en su comunidad. Su liderazgo estaba marcado por la humildad y el amor al prójimo, características que continuaron moldeando la vida de los cristianos de Esmirna mucho después de su partida. Policarpo no solo había enseñado la fe con palabras, sino que había vivido según las enseñanzas de Cristo de una manera que pocos lograban imitar. Los cristianos de Esmirna sabían que el verdadero legado de Policarpo no residía únicamente en su gloriosa muerte, sino en todos los años de servicio fiel que había dedicado a la Iglesia. Policarpo había sido un pastor que cuidaba de cada oveja, que estaba presente en los momentos de alegría y de dolor de su rebaño, y que siempre había mantenido sus ojos fijos en Cristo, incluso cuando las tormentas se acercaban. Su vida era un recordatorio constante de que la fe cristiana no consistía solo en grandes actos de sacrificio,
sino también en la devoción diaria, silenciosa y constante. Los años pasaron, y la memoria de San Policarpo siguió siendo cultivada. En Esmirna, su figura se convirtió en una referencia para las generaciones de cristianos que vinieron después de él. Los relatos de su martirio fueron recopilados y escritos, transmitiéndose de una generación a otra, de modo que la historia de su valentía pudiera ser preservada. La comunidad cristiana de Esmirna, que tantas veces había sido blanco de persecuciones, ahora tenía un mártir cuyas acciones resonarían en toda la Iglesia. Con el tiempo, la figura de Policarpo no solo fue recordada en Esmirna, sino que se convirtió en uno de los mártires más venerados en todo el Imperio romano. La Iglesia primitiva veía en él un ejemplo claro de lo que significaba ser un verdadero seguidor de Cristo. Obispos de otras ciudades, al escribir a sus comunidades, mencionaban a Policarpo como un ejemplo a seguir, alguien cuya vida y muerte habían marcado profundamente el camino del cristianismo. Además, su relación con los apóstoles, especialmente con San Juan, fue un punto destacado. Policarpo era visto como un vínculo entre la generación de los apóstoles y las nuevas generaciones de cristianos. No era solo un obispo, sino un guardián de la fe apostólica, alguien que había aprendido directamente de aquellos que caminaron con Cristo. Este vínculo directo con la tradición apostólica confería a Policarpo una autoridad espiritual que pocos otros obispos de su época poseían. Su cercanía con los apóstoles, especialmente con San Juan, lo convirtió en una figura de gran importancia en la preservación y transmisión de las enseñanzas de Jesús. Los relatos sobre San Policarpo se compartían en cartas entre las iglesias y comenzaron a ser leídos públicamente en las celebraciones eucarísticas. Su historia no solo inspiraba a los cristianos a ser fieles, sino que también reforzaba la idea de que el martirio era una participación en el misterio de Cristo. Policarpo, al entregar su vida, se había unido de manera profunda al sacrificio de Jesús en la cruz, y esa unión era celebrada y recordada en cada Eucaristía. La fe que había vivido y defendido ahora era compartida por cristianos en todo el imperio. A lo largo de los siglos, la Iglesia continuó venerando a San Policarpo como un ejemplo de santidad y valentía. Su fiesta litúrgica comenzó a celebrarse anualmente, y la Iglesia reconoció oficialmente su martirio como un testimonio de fe inquebrantable. San Policarpo no era solo recordado por su comunidad local, sino por toda la Iglesia, que veía en él un modelo de cómo vivir y morir por Cristo. Su vida se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los cristianos que enfrentaban persecuciones y desafíos en su camino de fe. Incluso hoy en día, la historia de San Policarpo sigue inspirando a los fieles. Su valentía, su humildad y su devoción inquebrantable a Cristo son recordatorios de que la verdadera fe se vive en cada momento, sea en tiempos de paz o de persecución. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, estamos llamados a ser fieles hasta el final, confiando siempre en el amor y la misericordia de Dios. La vida y el martirio de San Policarpo permanecen como un legado para todos aquellos que buscan vivir su fe con autenticidad y valentía. Él nos enseña que la verdadera fortaleza del cristiano no reside en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con la confianza de que Cristo siempre está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos y recibiéndonos en sus brazos al final de nuestra jornada. Después del martirio de San Policarpo, algo notable ocurrió en la comunidad cristiana de Esmirna. Aunque la pérdida de su amado obispo fue profundamente sentida, especialmente por aquellos que convivieron con él durante tantos años, el testimonio de su muerte trajo una renovación espiritual sin precedentes. No era solo el valor de Policarpo lo que impresionaba, sino la paz con la que enfrentó la muerte. Aquellos que lo vieron en los últimos momentos de su vida quedaron profundamente conmovidos por su serenidad, como si él supiera que su misión estaba completa y que, al entregar su vida, en realidad se estaba acercando a Cristo. Para la comunidad cristiana, Policarpo no era solo un líder espiritual. Él era el vínculo que los conectaba directamente con los apóstoles, especialmente con San Juan, quien había sido su maestro y el responsable de su ordenación. Cuando los cristianos de Esmirna miraban a Policarpo, veían en él la continuidad de las enseñanzas que habían sido transmitidas directamente por Cristo a los apóstoles. Esto le otorgaba a su liderazgo una profundidad y una autoridad espiritual que pocos otros obispos de su tiempo poseían. La muerte de Policarpo, sin embargo, no rompió esta conexión. Por el contrario, al entregar su vida, reforzó ese vínculo, demostrando que el verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a seguir a su Maestro hasta las últimas consecuencias. Para los cristianos de Esmirna, esto significaba que la fe que habían aprendido de Policarpo, y de manera indirecta, de los apóstoles, era una fe por la que valía la pena vivir y morir.
La historia de Policarpo era la prueba viviente de que el sacrificio no era en vano, y que el martirio era una participación directa en el misterio de la cruz. La comunidad de Esmirna comenzó a reunirse anualmente para recordar el día del martirio de Policarpo. Estas reuniones no eran solo momentos de duelo, sino, sobre todo, de celebración. Celebraban la vida de Policarpo y el ejemplo de fe que había dejado. El lugar donde había sido sepultado se convirtió en un sitio sagrado para los cristianos de la ciudad. Visitar la tumba de Policarpo era una manera de conectarse con su fuerza espiritual, y muchos decían que sentían una renovación de la fe al orar allí. Cada año, más personas, provenientes de otras regiones, se unían a esas celebraciones, convirtiendo el martirio de Policarpo en un evento que trascendía los límites de Esmirna. Además, el impacto de la muerte de Policarpo también se sintió en Roma y en otras partes del imperio. Las cartas que relataban su martirio se leían públicamente en varias comunidades cristianas, y la figura de Policarpo comenzó a destacarse como uno de los mártires más grandes de la Iglesia primitiva. Su historia se difundió rápidamente, y en muchos lugares, los cristianos comenzaron a celebrar su memoria. La reverencia por su vida y su sacrificio fortaleció la fe de muchos que enfrentaban las mismas amenazas de persecución. Para esos cristianos, Policarpo se había convertido en un ejemplo a seguir, un líder que no solo hablaba de la fe, sino que vivía y moría por ella. El legado de Policarpo no se limitaba solo a su martirio. Los escritos y enseñanzas que había dejado continuaron guiando a la iglesia de Esmirna durante muchos años. Policarpo siempre se había preocupado por mantener la pureza de la fe cristiana, y su lucha contra las herejías, especialmente el gnosticismo, se convirtió en uno de los pilares de su legado. Sus discípulos, que habían aprendido de él sobre la importancia de preservar las enseñanzas de los apóstoles, continuaron siguiendo su ejemplo, protegiendo a la iglesia de influencias que podían desviar a los cristianos de la verdad. Una de las lecciones más importantes que Policarpo dejó a la iglesia fue la centralidad del amor. Incluso en sus últimos momentos, cuando fue confrontado con la brutalidad de sus perseguidores, Policarpo no mostró ira ni resentimiento. Siempre creyó que el amor al prójimo era la base de toda la enseñanza de Cristo. Ese amor se manifestaba de muchas maneras: en el cuidado pastoral que ofrecía a su comunidad, en la paciencia con la que trataba a aquellos que estaban en duda o confundidos, e incluso en la forma en que perdonaba a sus enemigos. El ejemplo de Policarpo mostraba que el verdadero cristiano no es aquel que solo sigue reglas y rituales, sino aquel que vive el amor de Cristo en todas las circunstancias. Con el paso de los años, la memoria de Policarpo se fue consolidando no solo como una figura histórica, sino como un símbolo de perseverancia. Para los cristianos que vivían en un mundo hostil, la historia de Policarpo era una prueba de que la fe cristiana era más fuerte que cualquier persecución. Había enfrentado la espada y el fuego, pero su fe permaneció inquebrantable. Este testimonio dio valor a muchos que, en sus propias luchas, se inspiraban en su vida para seguir a Cristo, incluso cuando el camino parecía sombrío y peligroso. Además, la figura de Policarpo se convirtió en un ejemplo de lo que significaba ser un verdadero líder cristiano. No buscaba gloria ni poder. Al contrario, su vida estuvo marcada por la humildad y el servicio. Servía a su comunidad con amor, y su liderazgo se basaba en el ejemplo, no en la imposición. Los obispos y líderes que vinieron después de él veían en Policarpo un modelo a seguir. Mostraba que el verdadero poder de la Iglesia no residía en su influencia política o social, sino en su capacidad de guiar las almas hacia Cristo. Con el tiempo, la veneración a San Policarpo se extendió por toda la Iglesia. Su vida fue narrada por varios historiadores de la época, y fue rápidamente reconocido como uno de los mártires más importantes de la Iglesia primitiva. Las iglesias dedicadas a San Policarpo comenzaron a surgir, y su fiesta pasó a celebrarse en muchas comunidades cristianas. Incluso siglos después de su muerte, San Policarpo seguía siendo recordado y venerado, no solo como un líder espiritual, sino como un mártir cuya fe se había convertido en un faro para la Iglesia. El impacto de Policarpo se extendió también a la forma en que la Iglesia entendía el martirio. Fue uno de los primeros en demostrar que el martirio no era un final trágico, sino una participación en la victoria de Cristo. El valor con el que enfrentó la muerte sirvió de inspiración para muchos que, a lo largo de los siglos, también entregaron sus vidas por Cristo. La Iglesia, a lo largo de los años, continuó celebrando el martirio de sus santos, y San Policarpo fue una de las figuras que moldeó esta comprensión. Mostró que el verdadero cristiano no teme a la muerte, porque sabe que, en Cristo, la muerte ha sido vencida. Hoy en día, la historia de San Policarpo continúa siendo contada y recontada,
inspirando a generaciones de cristianos. Él nos enseña que, independientemente de las circunstancias, estamos llamados a ser fieles a Cristo hasta el final. Su vida y su martirio son un recordatorio poderoso de que el amor y la fe en Cristo son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de transformar incluso los momentos más oscuros en luz. La memoria de San Policarpo, como uno de los mayores mártires de la Iglesia primitiva, no se ha desvanecido con el paso del tiempo. De hecho, su historia se ha convertido en un legado que ha trascendido generaciones, moldeando la comprensión de lo que significa la verdadera fe y el valor en Cristo. Su martirio fue solo el último acto de una vida dedicada al servicio, y su impacto se extendió desde Esmirna a todas las partes del Imperio Romano, inspirando a los cristianos a mantener su fe frente a las más severas persecuciones. La tumba de Policarpo se convirtió en un lugar sagrado, visitado por cristianos que buscaban no solo rendir homenaje, sino también encontrar consuelo e inspiración. Muchos creían que el lugar estaba bendecido, y comenzaron a circular relatos de curaciones y bendiciones entre los fieles que allí rezaban. Aunque su muerte fue trágica, el martirio de Policarpo fue visto por la comunidad cristiana como una victoria, una demostración de que la fe en Cristo era más fuerte que cualquier poder terrenal. Con el pasar de los años, la historia de San Policarpo fue registrada por aquellos que lo conocieron y que fueron testigos de su vida y su muerte. La carta de la iglesia de Esmirna, describiendo detalladamente los eventos de su martirio, fue ampliamente compartida entre las comunidades cristianas. Se convirtió en una de las fuentes más importantes sobre los inicios de la Iglesia y la persecución de los cristianos. La manera en que Policarpo enfrentó su muerte, con una confianza serena e inquebrantable, pasó a ser contada no solo en Esmirna, sino también en Roma, Alejandría e incluso en regiones distantes como la Galia y Siria. La Iglesia de Esmirna, que tanto había sufrido durante las persecuciones, encontró en Policarpo un modelo de liderazgo y fidelidad. Las generaciones que vinieron después de él mantuvieron viva su memoria, y los obispos que lo sucedieron continuaron guiando a la comunidad basándose en las enseñanzas que Policarpo había dejado. Cada año, en el aniversario de su muerte, los cristianos de Esmirna se reunían para celebrar su vida, recordar su martirio y renovar el compromiso de seguir su ejemplo de fe inquebrantable. Policarpo había enseñado a la comunidad no solo a resistir la persecución, sino también a mantener la unidad de la Iglesia en tiempos de crisis. Su viaje a Roma para reunirse con el Papa Aniceto, en un momento en que había divergencia sobre la fecha de la Pascua, demostró su profundo compromiso con la unidad cristiana. Aunque los cristianos de Oriente y Occidente tenían tradiciones diferentes, Policarpo mostró que la caridad y la comunión entre los hermanos eran más importantes que las disputas sobre detalles secundarios. Este compromiso con la unidad se convirtió en un sello distintivo de la Iglesia de Esmirna, que, a lo largo de los siglos, se destacó por su fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles. Más tarde, a medida que el cristianismo se convertía en una fuerza cada vez más presente en el imperio, la figura de Policarpo comenzó a ser venerada no solo localmente, sino en toda la cristiandad. Se dedicaron iglesias en su honor, y su nombre pasó a ser invocado en momentos de persecución y dificultad. Para los cristianos, San Policarpo no era solo un obispo del pasado, sino una fuente viva de inspiración, cuya valentía y fe servían de ejemplo para todos los que enfrentaban desafíos en sus propias vidas espirituales. En la época en que el cristianismo comenzó a establecerse como la religión oficial del Imperio Romano, en el siglo IV, la figura de San Policarpo ya se había consolidado como uno de los pilares de la Iglesia primitiva. Los obispos y teólogos que escribieron sobre los primeros mártires siempre mencionaban a Policarpo como un ejemplo de liderazgo pastoral, humildad y fidelidad al Evangelio. El relato de su muerte, marcado por milagros como la visión de las llamas que lo rodeaban sin consumirlo, pasó a ser leído en las iglesias durante celebraciones especiales, recordando a los fieles que la verdadera victoria de los cristianos no estaba en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo con la certeza de la vida eterna. Incluso en la Edad Media, la devoción a San Policarpo continuó creciendo. Las reliquias asociadas a él se esparcieron por diversas iglesias, y su nombre pasó a ser conmemorado en el calendario litúrgico. Monjes y sacerdotes que estudiaban su vida encontraban en él una fuente de sabiduría para lidiar con las tensiones de su propia época. La figura de San Policarpo servía como un recordatorio constante de que, independientemente de los desafíos políticos o sociales que enfrentara el cristianismo, la fe en Cristo y la unidad de la Iglesia debían preservarse por encima de todo. Además, la tradición oral y escrita sobre Policarpo continuaba transmitiéndose de generación en generación. No solo era su martirio lo que inspiraba, sino toda la vida de Policarpo, desde sus primeros años como discípulo de San Juan hasta su nombramiento como obispo de Esmirna.
Los cristianos veían en él un modelo completo de vida cristiana, alguien que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de servir a Cristo y a su comunidad con dedicación total. Su capacidad de perdonar, su compromiso con la verdad y su liderazgo basado en el ejemplo personal seguían siendo cualidades admiradas y buscadas por los cristianos de todas las épocas. En la actualidad, San Policarpo es reverenciado en todo el mundo cristiano. Su fiesta, celebrada el día 23 de febrero, es un momento especial en el que la Iglesia recuerda no solo su martirio, sino también toda su contribución al fortalecimiento de la fe cristiana. En muchas iglesias, las reliquias asociadas a él son veneradas, y su vida es enseñada a las nuevas generaciones como un ejemplo de valentía y fidelidad. Para los cristianos modernos, San Policarpo sigue siendo un modelo de cómo vivir la fe en tiempos de incertidumbre, de cómo enfrentar las adversidades con serenidad y de cómo guiar a los demás por el camino de la verdad. La vida y el martirio de San Policarpo trascendieron los límites de Esmirna y de su época. Él es, aún hoy, un símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentan persecuciones, sufrimientos o desafíos en su caminar cristiano. Su historia nos enseña que, independientemente de las circunstancias, estamos llamados a vivir y morir por Cristo, confiando siempre en la fuerza que proviene de nuestra fe. La llama de su vida, que ni las llamas del martirio pudieron apagar, continúa iluminando a la Iglesia, siglos después de su muerte, y su ejemplo resuena como una invitación a todos nosotros para seguir el mismo camino de fidelidad, amor y devoción. Para los católicos, San Policarpo sigue siendo una figura profundamente venerada, no solo por lo que hizo, sino por lo que representa, la verdadera fortaleza de la fe, que trasciende el tiempo, los sufrimientos y las pruebas. Su vida y muerte nos recuerdan que, al final, la victoria pertenece a aquellos que confían plenamente en Cristo.